vamos a grabarlo. Buenísimo, ahora sí. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, estás compartiendo. Bueno, vamos a arrancar con la clase de cromatografía gaseosa. ¿Está bien? Algo que ustedes probablemente ya conozcan es una columna cromatográfica. ¿Qué tipo de columna cromatográfica es esta que se puede ver en la fotito que está acá abajo? Gaseosa. No, ¿qué tipo de columna cromatográfica es esta? Dentro de los dos tipos posibles de columnas cromatográficas que se pueden usar en GC, ¿esta de cuál es? ¿Cuál es? ¿Es una columna empacada? Una columna Capilar capilar. a tubo abierto. Perfecto. ¿Es una columna capilar o columna tubular abierta? ¿Se acuerdan de eso, no? Fíjense que tiene ese aspecto que el otro día me dijeron que parecía un rollo de alambre de cobre. Es verdad, parece un rollo de alambre de cobre, pero de cobre no tiene nada. Ese aspecto color cobre se lo da el recubrimiento exterior, ¿sí?, de poliimida, que lo que hace es que ese capilar, porque antes el capilar era de vidrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro un capilar de vidrio y lo doblo de esa manera, lo más probable es que lo rompa, que lo quiebre. Entonces, las columnas capilares tuvieron empezaron a remontar vuelo cuando surgió esto del recubrimiento de poliimida, que permite que los capilares sean mucho más flexibles. Ustedes agarran el capilar de los dos extremos y lo doblan así, se dobla perfectamente sin romperse, tiene una resistencia espectacular. Y bueno, también son capilares son capilares, obvio. O sea, decir que son capilares muy finitos sería medio tonto, porque todos los capilares son muy de un diámetro interno muy pequeño. Y ahí a la derecha les puse una fotografía de un equipo de un cromatógrafo de gases. Ese cromatógrafo de gases se puede operar manualmente desde esta pantallita que ven acá, es una pantalla táctil, pero por lo general todo el mundo lo usa con un software externo y para eso se necesita una computadora. Eso que ven acá es la puertita del horno. Si ustedes abren el horno van a ver esto que ven ahí, que la fotita de al lado, que es el horno con la columna. Es un horno por aire forzado, ¿sí? Y bueno, eso está todo protegido para mantener la temperatura. Y acá se pueden ver las conexiones de la columna. Esta sería la entrada de la columna del lado izquierdo, arriba contra el techito, ¿sí? Lo que pasa es que no se llega a visualizar bien, porque el capilar es tan finito que no se llega a ver la porción que sale y entra ahí a donde estaría el inyector. Y del otro lado está la salida de la columna, que sería el otro extremo, y que va directamente a lo que sería el detector, ¿sí? Y acá se pueden ver los reguladores de gases, que son los que mantienen, porque este cromatógrafo en particular tiene puede trabajar con, tiene un detector feed, ¿sí? Entonces, si tiene un detector feed, necesita tener hidrógeno, ¿sí? Y aparte necesita tener oxígeno con una presión determinada, y se le da a través de un aire comprimido. Y aparte tiene como gas carrier, usa nitrógeno, entonces tiene 3 reguladores. Pero bueno, las exigencias de gases dependen de los componentes del sistema. En este caso, al contar con un feed, sí o sí tenemos que tener un tubo con hidrógeno y un tubo con oxígeno, o aire, mejor dicho, no es oxígeno solo, sino que es aire comprimido, ¿sí?, para asegurar una presión constante. Ahora, acá les puse algunas aplicaciones de la cromatografía gaseosa que tienen que ver un poco con el ámbito de trabajo que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿sí? En lo que es alimentos y aromas, hay mucho que tiene que ver con lo que es fragancia, los aceites. Si tiene un olor fuerte, significa que es muy volátil. Y si es muy volátil, salvo que sea muy lábil con la temperatura, seguramente se puede determinar por cromatografía gaseosa. Hay algunos aceites, algunos ácidos orgánicos, que también se pueden determinar por cromatografía gaseosa. Ojo con los azúcares, porque los azúcares tienen el problema que muchas veces se descomponen con la temperatura. Entonces la determinación por cromatografía gaseosa no suele ser muy fácil de hacer. El perfil de ácidos grasos se hace mediante cromatografía gaseosa. ¿Vieron el perfil de ácidos grasos que ustedes ven, que encuentran siempre en los rotulados nutricionales? Eso va por cromatografía gaseosa, pero como hay muchos ácidos grasos
tienen puntos de ebullición muy altos, entonces hay que hacer una derivatización. ¿Mm? Saben que es una reacción de derivatización, ¿no? No, yo no. Bueno, una reacción de derivatización tiene, es una reacción química que lo que busca es, en este caso, generar un producto de reacción que sea más volátil que, que la sustancia a partir de la que se inició la reacción. Entonces, como vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, los ácidos grasos tienen un punto de ebullición más o menos alto. Y si yo lo transformo en un éster metílico del ácido graso, ese punto de ebullición suele ser bastante más bajo, ¿sí? Entonces ese compuesto es mucho más volátil y por lo tanto más susceptible a ser determinado por cromatografía gaseosa. ¿Sí? En cromatografía gaseosa, la funcionalidad de la reacción de derivatización es esa: disminuir los puntos de ebullición para que las sustancias que son poco volátiles se transformen en más volátiles y puedan ser determinadas por esta técnica. Después en cromatografía líquida Tenés una también... consulta. Sí. Si vos tenés una sustancia que se descompone, Sí. ¿y cómo se maneja? Y a ver, si se descompone, probablemente no se pueda determinar por cromatografía gaseosa. Porque ustedes acuérdense que un compuesto, para poder circular por un cromatógrafo gaseoso, tiene que estar en estado gaseoso. ¿Está bien? Entonces, si se descompone, cromatografía gaseosa, difícil que se pueda hacer. Porque ¿qué va a pasar? Lo voy a inyectar y va a quedar en el inyector nomás. Se va a descomponer en el inyector, si se carboniza, me ensucia todo el inyector. Entonces. Pero hay algunas excepciones. Y son algunos compuestos que descomponen, pero generando productos de descomposición conocidos y característicos. Entonces yo después lo que voy a determinar es el producto de descomposición. Pero son casos bastante particulares, ¿sí? Pero no que sería el caso de un azúcar, por ejemplo, que si se descompone se carameliza y se carboniza en el inyector, ¿sí? Forma, sí, la famosa caramelización que hacemos cuando hacemos azúcar, ¿cómo es? Caramelo, ¿está? Pero bueno, hay algunos azúcares que se derivatizan para generar compuestos más estables también, ¿sí? Pero bueno, no se pueden analizar en forma directa. Bueno, Andrés, una sí. pregunta. En el segundo ítem dice alimentos y aromas. Si vos tenés una fragancia y un aroma que está muy concentrado, ¿se puede realizar igual o no? ¿Aroma muy concentrado? Sí, ¿cómo que no? Lo importante es que Ah, ese no, o sea, compuesto la concentración aromático no va a sea... afectar. ¿Cómo? Si está muy concentrado no es que va a afectar a la cromatografía. ¿Y afecta en qué sentido? Lo de las columnas capilares está hermoso, tiene una resolución espectacular, pero también tiene mucha menor capacidad de muestra. Entonces, si yo le pongo una cantidad grande de muestra, la voy a saturar y la cromatografía no va a andar bien. Pero para eso existe una forma de evitar que eso ocurra, y es usando un modo de inyección a donde la mayor parte de la muestra se ventea. ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? Split. El split. El modo split, acuérdense que se usa cuando una muestra tiene una concentración muy elevada del analito y puede saturar a la columna. Entonces, lo que yo hago en el split es que inyecto la muestra en el inyector, después lo vamos a ver bien en detalle. Una parte de la muestra se inyecta, muy chiquita, y la mayor parte de la muestra se ventea para afuera. Entonces, de esa manera, la capacidad de la columna nunca se satura, ¿sí? Y es lo que pasa si las concentraciones son muy altas. Si estoy analizando algo y espero concentraciones en traza, entonces uso el otro modo, el splitless, o el sin split, sin división. Entonces ahí sí, todo lo que pongo pasa para la columna. ¿Tá? Perfecto, gracias. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Sí, Bueno, sí, y perfecto. después hay un montón de aplicaciones más, pero bueno, se las dejo para que las vean. Estas, total, después vamos a ir viendo de a poquito. Bien. Esta es bastante básica, pero por las dudas la vamos a repasar rapidito. La fase móvil, en este caso se llama gas carrier o gas portador. ¿Por qué se lo trata de llamar así en lugar de fase móvil? Porque la fase móvil en cromatografía líquida tiene que disolver a los analitos. ¿Está bien? En los gases,
nosotros no podemos hablar de que un gas disuelva a otro gas. Un gas no es solvente de otro gas. Los gases directamente son gases y se mezclan. Tampoco podemos decir que hay gases que no se mezclen entre sí. Siempre un compuesto en estado gaseoso se van a mezclar, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de solubilidad de gases, es ridículo, no tiene sentido. Pero sí podemos decir que un gas, bueno, sabemos las leyes de las presiones parciales y todo eso, que eso sí son bastante comunes y conocidas. Entonces sabemos que si tenemos un gas en un tubo, puede generar una presión determinada y desplazar a otro compuesto en estado gaseoso, como pasa en un cromatógrafo de gases. Pero entonces lo que sabemos es que el gas se lo llama carrier o portador, porque lo único que hace es desplazar una corriente gaseosa por el interior del cromatógrafo, y en esa corriente gaseosa se pueden incluir las moléculas gaseosas del analito, ¿sí? Pero entonces, el analito no está disuelto. A veces en algunos libros pone el tema de la disolución, pero creo yo que es un error, ¿está bien? Porque sabemos lo que acabo de decir. Y algunos alumnos a veces también lo toman de los libros y se confunden. Y los gases pueden ser helio, nitrógeno, hidrógeno, o también en algunos casos se puede usar argón. ¿Mm? La fase estacionaria puede ser sólida, puede ser líquida. El sólido va a ser un sólido poroso. Acuérdense que si la fase estacionaria es un sólido poroso, entonces, ¿cómo interacciona un analito gaseoso con un sólido? ¿Es disolución eso? ¿Cómo se le llama a ese proceso? ¿Mm? Cric, cric. Juan, ¿cómo se le llama? Me parece que ¿Es absorción? es absorción, ¿sí? Un analito gaseoso no se disuelve en un sólido, sino que se absorbe sobre un sólido. Entonces ahí estamos hablando de que en una cromatografía gas sólido es lo mismo que decir que es una cromatografía de absorción. ¿Está bien? Pero también la fase estacionaria puede ser un líquido. Obviamente, si es un líquido tiene que ser de alto punto de ebullición, porque si el líquido no fuera de alto punto de ebullición, puede ser que la temperatura de trabajo se me volatilice y se me vaya. Entonces no tiene sentido. Tiene que ser un líquido de alto punto de ebullición, que además puede estar dispuesto de distintas formas. Como ustedes saben, y los vamos a ver más adelante, puede estar pegado directamente a las paredes del capilar, del tubo o de la columna, para no decir que todas son columnas capilares, aunque la mayoría lo son. Puede estar pegado ahí el líquido a las paredes internas de la columna, o puede estar embebiendo o recubriendo, mejor dicho, partículas sólidas de un soporte que están unidas a la columna. En ese caso sí hay disolución de los solutos en la fase estacionaria. Entonces, en ese caso, hablamos de cromatografía de reparto o de partición, ¿sí? Porque el soluto se reparte, en realidad esto queda más lindo decirlo para la cromatografía líquida, porque el soluto se reparte entre la fase móvil y la fase estacionaria. En realidad acá el soluto se reparte entre el soluto en fase gaseosa y el soluto disuelto en la fase estacionaria. ¿Está bien? Entonces, reparto de partición. Este reparto de repartición viene del coeficiente de reparto que vimos el otro día, que es el mismo que se usa cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de extracción, de extracción líquido-líquido. ¿Se acuerdan de eso? De analítica 1 ya. Y bueno, y los analitos tienen que ser gases o líquidos volátiles, pero eso lo vamos a precisar un poquitito más. Fíjense, acá dice que los analitos deben encontrarse en estado gaseoso adentro del cromatógrafo. Entonces, las muestras pueden ser gases a temperatura ambiente o pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente, pero que se lleguen a volatilizar a temperatura de trabajo menores de 300 grados y que sean térmicamente estables. Eso es lo que veníamos hablando desde el principio. Menores de 300 grados, y a veces suele haber acá una excepción a esa temperatura y se puede trabajar a temperaturas un poquitito más altas, dependiendo del tipo de columna que estemos utilizando, ¿sí? En realidad la temperatura máxima por lo general la pone la columna, porque a partir de esa temperatura se empieza a descomponer.
En el caso de los 300, 350 grados, lo pone este recubrimiento exterior de la polimida, ¿se acuerdan? Que es este recubrimiento plástico que le da flexibilidad a los capilares, y tiene que ver porque a partir de ahí se empieza a disolver y entonces se puede perder la columna, ¿sí? Se puede arruinar. Entonces, ¿qué tipo de compuestos analizamos? Compuestos orgánicos, que sean estables a alta temperatura, compuestos orgánicos que a temperatura ambiente ya son gases, y acá está el caso de los compuestos poco volátiles que se someten a derivatización, como es el ejemplo que veíamos de los ácidos grasos. Miren, acá está el ejemplo del ácido hexanoico, ¿sí? El ácido hexanoico tiene un punto de ebullición de 187 grados, y al generar el metiléster del ácido hexanoico, el punto de ebullición se reduce a 127 grados. Fíjense que baja 60 grados centígrados, un montón, lo que aumenta la volatilidad del compuesto. Por otro lado, ustedes me podrán decir, si el ácido hexanoico tiene un punto de ebullición de 187 grados, ¿para qué lo vas a derivatizar si así como está ya lo puedes determinar bien? Porque cumple con todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Es verdad, tienen razón y se puede hacer. Pero lo cierto es que los ácidos grasos, como dijimos, se determinan como perfil de ácidos grasos. Y el ácido hexanoico es uno de los más chiquitos que están en ese perfil de ácidos grasos. Por lo general, los más pesados son ácidos grasos que tienen como hasta 30 carbonos de largo, cadenas hidrocarbonadas como de 30 carbonos, y en ese caso sí, los puntos de ebullición sobrepasan a los 300 grados, y la volatilidad es muy baja y no se podrían determinar sin la derivatización que tenemos acá. Entonces, a eso nos referimos. ¿Qué no puedo determinar por cromatografía gaseosa? Macromoléculas. Moléculas muy grandes, como una proteína, por ejemplo, no la puedo determinar. Tampoco puedo determinar un ácido nucleico, ¿sí? Fíjense, acá dice que puedo determinar moléculas orgánicas no ionizadas, o la mayoría de las moléculas orgánicas no ionizadas, sean líquidas o sólidas, que contengan menos de 25 carbonos, o hasta un límite más o menos de 25 carbonos, ¿sí? Y otros compuestos son compuestos organometálicos volátiles, ¿sí? Que se pueden llegar a preparar, pero si no, es difícil que un compuesto iónico cargado sea volátil como para poder determinarlo por cromatografía gaseosa. Entonces tenemos esas dos limitaciones. Las moléculas grandes vamos a tener que ir sí o sí a una cromatografía líquida, y con los compuestos organometálicos cargados que no son volátiles también, salvo que se genere un compuesto volátil de alguna manera. ¿Está bien? Estas partes del cromatógrafo creo que ya las conocen y no cambian mucho de lo que ya veníamos hablando de la clase anterior. Nosotros dijimos que el corazón del cromatógrafo es la columna cromatográfica y los ojos del cromatógrafo son el detector. Entonces siempre vamos a tener que tener la columna cromatográfica y el detector. En este caso en particular, fíjense que si es una cromatografía gaseosa y jugamos con la temperatura, entonces esa columna no va a poder estar expuesta al aire, sino que va a estar resguardada para poder llegar a tener una temperatura adecuada. Entonces se habla de que esa columna se encuentra situada dentro del horno del cromatógrafo. Ahora, nos falta el sistema de introducción de la muestra, que sería el inyector, que como vimos tiene algunas características especiales, que ese inyector va a cambiar, puede ser para muestras líquidas o para muestras gaseosas. No puedo meter muestras sólidas porque es medio difícil meter un sólido con una jeringa. Y aparte voy a tener que tener un reservorio, o más de uno, como vimos, reservorio de gases con alta presión que me permitan regular el flujo o el caudal, como prefieran ustedes, de los gases por el interior del equipo. En fin, esos son los componentes básicos de un cromatógrafo de gases. Y no vamos a entrar tanto en detalle con estos componentes, sino que vamos a ir más a las particularidades de cosas que ustedes, si en algún momento llegaran a ser usuarios, les pueden llegar a hacer falta. Porque en realidad con toda la parte del funcionamiento del equipo, estos equipos son tan sofisticados que si algo se les joroba van a llamar al service. Por lo general uno no le mete manos, y sobre todo cuanto más nuevo sea ese equipo, menos mano le va a meter uno, porque si no, en vez de arreglarlo, lo rompe. Bien. Esto más o menos ya lo vieron, ¿no? Creo que esta diapo no sé si no estará también en las explicaciones que les dio Viviana. Entonces, si les parece, lo pasamos rápido.
Columnas más viejas son las columnas empacadas. Fíjense que son empacadas porque están rellenas con un sólido poroso, ¿sí? Lo mismo que en las columnas para cromatografía líquida. Las columnas empacadas son, en este caso, son un tubo enrollado así. El rollo este simplemente es para que ocupe menos espacio, no es para otra cosa. Y estas columnas lo que tienen es que son de acero inoxidable por lo general, y en el interior están rellenas con un sólido pulverizado, finamente pulverizado, que puede ser la fase estacionaria sólida o puede estar recubierto con un líquido y son el soporte de la fase estacionaria sólida. Pero, en definitiva, siempre ocurre que tenemos una columna, un empaque. El empaque se llama a la forma en que se rellena la columna, ¿sí? Si está rellena de esta manera, totalmente llena, entonces estamos hablando de una columna empacada. Y lo que tiene es que el gas carrier y los analitos van a tener que pasar entre la fase estacionaria por esos intersticios o esos espacios que quedan entre la partícula y que quedan libres, ¿sí? Si eso pasa, entonces acá ya nos está anunciando algo más. Y una forma de ensanchamiento de bandas en cromatografía gaseosa va a tener que ver con los caminos múltiples que pueden ocurrir en una columna empacada. ¿Está bien? Aparte de los otros fenómenos de ensanchamiento de banda, pero en este tipo de columnas empacadas vamos a obtener la posibilidad de caminos múltiples. Mientras que en la columna tubular abierta, que lo que tiene es muchísimo más larga, porque es como un ovillo de capilar, como se puede ver ahí en la foto, el diámetro es mucho más chiquito, y ya sería imposible meter, imagínense, tratando de rellenar un capilar con un sólido poroso chiquitito como el que tenemos ahí en las columnas empacadas. Sería imposible rellenar una columna capilar. Y aparte, al tener un diámetro tan pequeño, se necesitaría meterle una presión tan grande para que la fase estacionaria, perdón, para que la fase móvil pase por el interior de ese capilar, que sería imposible de usar así. Entonces, por eso se dispuso esta nueva forma de poner la fase estacionaria, que tiene que ver con que la fase estacionaria está pegada a las paredes. Entonces, como ustedes ven, la mayor parte del interior del capilar está libre, y por ahí puede pasar el gas carrier, y bueno, como el gas carrier no va en esos caminos tortuosos entre medio de esas partículas sólidas, entonces acá no va a tener el fenómeno de caminos múltiples. Entonces hay un fenómeno de ensanchamiento de banda menor, y eso es en parte lo que contribuye a que la eficiencia de la separación sea mejor. Aparte de que la columna es muchísimo más larga, y al ser mucho más larga va a tener muchos más platos teóricos, ¿sí? Fíjense que los diámetros internos son muy diferentes, se puede ver en la fotito, pero también en las cantidades que tienen ahí, y las longitudes de las columnas también. Mientras una columna empacada tiene medio metro a 5 metros, una columna capilar o tubular abierta puede llegar hasta 100 metros de largo. No es lo habitual. Por lo general las columnas son de 30 metros, como máximo 60, pero para determinadas aplicaciones podrían llegar hasta 100. Y el número de platos teóricos, fíjense que en una tubular abierta tiene hasta 200.000 platos teóricos, mientras que la empacada tiene menor de 10.000. Entonces, es lógico que la eficiencia de la columna, ¿se acuerdan que la eficiencia de la columna cromatográfica se medía por la cantidad de platos teóricos? Es lógico que la eficiencia de la columna sea mayor para la tubular abierta. Esta mucho más no agrega, creo que con lo que dijimos nosotros ya está. Acá hay la WCOT y la SCOT, que se ven mejor acá, si quieren está más grafiquito, mejor hecho el grafiquito. Las distintas, dentro de las columnas capilares, ya se puede ver cómo serían las distintas disposiciones de la fase estacionaria, donde tenemos una que se llama WCOT, que sería columna tubular abierta de pared recubierta, donde la fase estacionaria líquida está recubriendo directamente la pared. Después está la SCOT, que sería la columna tubular abierta recubierta de un soporte, a donde la fase estacionaria líquida está pegada a ese soporte sólido. Y después estaría la PLOT, que sería la columna tubular abierta de capa porosa, que es a donde la fase estacionaria es directamente el sólido poroso ese que está pegado a
en la superficie interna del capilar. Pero como pueden ver, la mayor parte de la luz del capilar está libre para que puedan pasar los gases. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Esos ruidos raros. Bien, fíjense, acá ya empezamos a jugar un poquito con las variables cromatográficas. Tenemos 3 cromatogramas que fueron de los mismos compuestos que fueron obtenidos con columnas de 15, 30 y 60 metros. ¿Sí? 15, 30 y 60 metros. Entonces, hay 4 compuestos que se están separando. Son 1,3-diclorobenceno, 1,4-diclorobenceno y 1,2-diclorobenceno. Fíjense que, bueno, primero, y también está el sec-butilbenceno, que es el número 3. Pero le dije esos 3 primeros porque ahí podemos hablar de isómeros que, bueno, ya tienen polaridades muy parecidas, estructuras muy parecidas, entonces no son tan fáciles de separar. Pero bueno, son compuestos comunes que, como ven ahí, siempre van a correr en el mismo orden, pero van a cambiar mucho los tiempos de retención de acuerdo al largo de la columna. Fíjense, siempre salen el 1 después el 2, bueno, obvio, ahí están ubicados en orden correlativo, pero sería siempre el mismo orden de acuerdo a la listita que tienen ahí. Y como pueden ver, los tiempos de retención se van estirando, y en este caso no se llegaban a resolver bien con la columna de 15 metros, pero con la columna de 60 metros ahí sí se pueden ver 4 picos bastante bien resueltos. Y eso simplemente tiene que ver con que aumentó el número de platos teóricos en esa columna. Y eso fue lo que generó una mejor resolución. Acá hay un poco más de información, pero no sé si ustedes ya están en condiciones de leerla porque ya saben de qué se trata. Acá tenemos que las condiciones serían dB1 es la fase estacionaria, ¿sí? Una fase estacionaria dB tendríamos que ver de qué se trata. Yo no lo sé de memoria, pero eso se puede buscar, y si se fijan ustedes, no sé si en el trabajo práctico vieron que yo les puse una tablita a donde estaban las fases estacionarias y había una comparación con otras marcas de fase estacionaria. No sé si lo vieron para ver qué quería decir el dB, pero creo yo que el dB es una forma de nombrar una fase estacionaria polar, como serían el polietilenglicol. Después, 0,25 micrómetros, eso vendría a ser el recubrimiento de fase estacionaria, y 0,32 milímetros es el diámetro interno del capilar de la columna. Toda esta cromatografía se hizo a 95 grados, ¿sí? Entonces es una ilusión isotérmica, no hay una programación de temperaturas. El gas carrier fue el helio, y la velocidad del flujo del gas fue de 34 centímetros por segundo. Y fíjense que las cromatografías son bastante rápidas, porque en 7,5 minutos esta cromatografía ya terminó. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el diámetro interno de la columna? Acá tenemos los mismos 4 compuestos. Fíjense que el orden de elusión también va a ser el mismo con el diámetro interno de la columna. Pero, ¿qué les parece a ustedes? En el de la izquierda, el diámetro interno es de 0,32 milímetros, y el de la derecha es de 0,25 milímetros. ¿A dónde hay mejor resolución? ¿En cuál de los 2 cromatogramas tenemos mejor resolución? ¿En el segundo? Sí, para mí también. De la En el derecha. segundo, ¿no? Fíjense, Sí. el diámetro interno es más chico, pero aún así la resolución es mejor. Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros aumentamos el diámetro interno, para mantener el mismo flujo, tenemos que aumentar la presión del gas. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué pensaríamos? A mayor diámetro interno, vamos a tener mayor cantidad de fase estacionaria. Si tengo mayor cantidad de fase estacionaria, tengo mayor número de platos teóricos.
Eso sería bastante lógico. Pero aparentemente no es así, porque a mayor diámetro interno pierdo resolución. Incluso fíjense que a menor diámetro interno, lo que logramos es que los tiempos de retención sean mayores que a mayor diámetro interno. ¿Mm? Como dice ahí, columnas con diámetro más estrecho generan mejor resolución, ¿sí? Las condiciones, dice, siguen siendo una DB1 como fase estacionaria, la columna tiene el mismo espesor de fase estacionaria, es una columna de 15 metros de pared recubierta, ¿sí? Y se opera a 95 grados centígrados con una velocidad lineal de 34 centímetros por segundo. Pero imagínense, si yo quiero mantener esa velocidad lineal de 34 centímetros por segundo, en estas dos columnas con diferente diámetro interno, lo que tengo que hacer es incrementar un poco la presión del gas. Si no, no lo puedo mantener con la misma presión del gas, y eso es lo que termina generando, ¿sí?, una pérdida de resolución cuando el diámetro de la columna disminuye. ¿Mm? ¿Está bien? Cuando ustedes hicieron la experiencia con el simulador, ¿cómo les fue con esto? ¿Cómo les daba al aumentar el diámetro interno el resultado? Creo que esa era una de las pruebas que habíamos propuesto. Cri, cri. Bueno, después volvemos al tema. Acá nos faltaría hablar que es una prueba de las que sí hicieron con el simulador, y es el espesor de la fase estacionaria el espesor de la fase estacionaria dentro del capilar. Eso sí, también es importante que lo entiendan, y que es importante desde el punto de vista que, ¿qué pasa? Si yo aumento el espesor de la fase estacionaria dentro de la columna capilar, también pareciera que tengo más fase estacionaria, entonces uno pensaría que voy a tener más platos teóricos. Pero en realidad, al aumentar el espesor de la fase estacionaria, estamos incrementando un factor de ensanchamiento de banda que es el C. ¿Se acuerdan del intercambio lento de cinéticas? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que... ¿Cómo se explica este fenómeno? Creo que ya lo explicamos la vez pasada, pero como hace mucho que lo vimos, lo vamos a mencionar rápidamente otra vez. El analito viene dentro de... impulsado por el gas carrier, ¿sí? Como acá no hay disolución, entonces no voy a tener un fenómeno de ensanchamiento de banda que se deba al pasaje de del movimiento dentro del gas carrier, pero voy a tener el fenómeno que sea de solubilización. Ahí voy a tener que estudiar la solubilización del analito en la fase estacionaria, ¿sí? El analito va a solubilizarse en la fase estacionaria y se va a quedar ahí metido. Y después va a desorberse de la fase estacionaria para volver a pasar a la forma gaseosa y va a volver a desplazarse. Ahora, ¿qué pasa con el espesor de la fase estacionaria? Cuanto más grande es el espesor de la fase estacionaria, entonces el analito se va a disolver en esa fase, pero idealmente la fase estacionaria tiene un espesor monomolecular de fase estacionaria. Si ese espesor es más grande, el analito no solo se va a disolver, sino que va a difundir también en esa fase estacionaria, se va a mover adentro de la fase estacionaria. Y cuanto más espesor tenga la fase estacionaria, mayor lugar para moverse va a tener. Eso también va a ir en contra de la resolución, porque si algunos analitos se mueven más en la fase estacionaria, otros menos, entonces el factor C de ensanchamiento de banda va a ser más grande. Por eso pasa que a mayor espesor de fase estacionaria, menor resolución, porque se incrementa el ensanchamiento de banda por cinética lenta o fenómeno de transferencia de masa, como ustedes prefieran llamarlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Cuando nosotros tenemos que elegir una fase estacionaria
¿cómo hacemos? ¿Qué fase estacionaria vamos a elegir? Se supone que ya sabemos que todos nuestros analitos son volátiles. Entonces se pueden analizar por cromatografía gaseosa porque cumplen con la restricción de ser volátiles o que hice una reacción para hacerlos más volátiles. Ahora bien, sabemos nosotros que una separación en cromatografía gaseosa va a estar dada por la temperatura y por las interacciones con la fase estacionaria. ¿A qué se deben estas fases estacionarias? Bueno, hay una regla que es muy simple y que creo que, no sé si a ustedes se las habrán dicho, pero a mí el primer día que entré a orgánica me dijeron esta regla donde dice lo similar disuelve a lo similar. Entonces, cuando hablamos de lo similar resuelve a lo similar, nos estamos refiriendo estrictamente de la polaridad. Un compuesto muy polar se va a disolver en un solvente muy polar, mientras que un compuesto no polar o muy poco polar se va a disolver en un solvente no polar o también poco polar. ¿Sí? Entonces, en la elección de la fase estacionaria tenemos que tener en cuenta ese concepto. Si los solutos son no polares, entonces la fase estacionaria tiene que ser no polar. ¿Sí? Y esa fase estacionaria los va a unir fuertemente cuanto menos polares sean. Y a los más polares los va a unir, no los va a unir o los va a ignorar. ¿Sí? A los solutos de polaridad intermedia los unirá con una fuerza intermedia y por lo tanto los tiempos de retención van a ser intermedios. Pero los tiempos de retención más largos van a ser los de los solutos más similares a la fase estacionaria, que son los no polares. Ahora, si los solutos son muy polares, entonces la fase estacionaria que tengo que elegir es una fase estacionaria muy polar también. Y los solutos más polares son los que más tiempo de retención van a tener. Los medianamente polares van a salir con tiempo de retención intermedio, y los no polares ahí van a salir mucho más rápido, ¿sí? O prácticamente no van a ser retenidos. Ahora bien, ¿qué fases estacionarias se usan? Estos son los dos esqueletos más comunes de fases estacionarias. ¿Lo vieron a esto? Si lo vieron lo paso más rápido, díganme ustedes. Uno de los esqueletos, el esqueleto más común es el polisiloxano. Este es uno de los más utilizados. Fíjense, polisiloxano serían, no es otra cosa que una cadena central de silicio y oxígeno, ¿sí? Que eso forma la estructura polimérica, a donde se van a unir los residuos R, y esos residuos R son los que le van a dar las características a la fase estacionaria, si es polar o si no es polar. Pero acuérdense, porque cada silicio se puede unir a 4, puede dar 4 enlaces simples. Entonces, se une a 2 oxígenos para dar la cadena más larga y a 2 sustituyentes R. ¿Mm? Por lo general, el polisiloxano es la estructura básica para una fase estacionaria de baja polaridad, aunque la polaridad se puede regular cambiando esos sustituyentes R. Y después, la otra fase estacionaria, la más común, que es una fase estacionaria polar, es el polietilenglicol. Fíjense que la estructura del polietilenglicol sería esta que pueden ver acá, donde tiene grupos oxidrilos o grupos O y oxígenos, que son los que le van a incrementar la polaridad a esa fase estacionaria. Los dos son líquidos a temperatura ambiente y cumplen con la condición de tener una baja volatilidad, y son estables hasta 300 grados, 350 grados. Respecto del Andrés, sí. ¿ese es el que deja expuestos los silitoles? ¿Cómo? Ah, no. Pues estamos hablando de... no. Lo que deja expuesto los grupos silanoles sería la partícula de Silanoles, sílice, sí. ¿sí? La partícula sólida de sílice, que se puede usar como soporte para cromatografía gaseosa, pero se usa más como soporte para la fase, o se usa como fase estacionaria en cromatografía líquida, la fase estacionaria sólida, o como soporte para la fase estacionaria líquida en una cromatografía líquida. Pero es parecida a la estructura, porque vos cuál decís, la que deja expuesta a los silanoles, ¿esta la de la izquierda o la de la derecha? La del polisiloxano. Claro, es parecido, porque vos fíjate que la partícula de sílice es silicio, oxígeno 4, N. ¿Sí? Eso sería la porción monomérica que, no es monomérica, es un polímero, porque se unen todos
a través de un oxígeno, a ver, un silicio une 4 oxígenos, y a su vez los oxígenos pueden dar 2 enlaces simples, ¿está bien? Con otro silicio. Entonces forman una estructura tridimensional, y exponen en los extremos grupos OH que se llaman silanoles. Se pueden usar como soporte para fase estacionaria en cromatografía gaseosa, pero su uso es más difundido en lo que sería cromatografía líquida. Ah, perfecto. Y yo tengo otra pregunta, porque vos Dale. en todos los Rs podés poner cualquier cadena, o cuál sería la restricción, porque en realidad si podés poner cualquier R, podés pasar por todas las polaridades de la fase Justamente estacionaria. se pasa por varias polaridades, pero ahora lo vemos en la diapo que sigue, porque ya una fase estacionaria polar tenemos con polietilenglicol, entonces lo más interesante sería generar una fase estacionaria no polar, ¿sí? A partir del polisiloxano, que justamente, fíjate, esto es lo que se ve acá. En la primera podemos ver que los sustituyentes R pueden estar cambiados por metilos, y también pueden estar cambiados por fenilos. Se llega a ver acá, ¿no? Entonces, la fase estacionaria menos polar de todo, a ver ustedes que cursaron orgánica hace menos tiempo que yo, ¿qué hibridización tiene el carbono en un metilo o en un metano? SP3, sp3. ¿Y en un fenilo? SP2, si mal no recuerdo. Exactamente. Esa diferencia de hibridización hace que los metilos sean una fase estacionaria menos polar que los fenilos, ¿sí? De hecho, la fase estacionaria menos polar que existe es cuando todos los grupos R en los silanoles son metilos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría? Si a cada monómero de silicio lo sustituyo por 2 metilos, entonces sería dimetil polisiloxano, ¿sí? El dimetil polisiloxano es la fase estacionaria menos polar de todas las que puede existir. Si yo le voy agregando un porcentaje determinado de difenilos, entonces de ahí la polaridad puede incrementarse un poquitito. Pero miren esto que se ve acá. Estos X, de los que habla acá, dice que X es la cantidad de difenilos que se sustituyó. Y 1 menos X es la diferencia entre el total y los que se sustituyeron por difenilos. Entonces, en el primer caso, X es 0 porque son todos dimetil polisiloxano. X es 0,05 porque tengo 5% de difenilo y 95% de dimetilo. Esa sigue siendo una fase estacionaria no polar. Pero ya la polaridad no es tan baja como la polaridad, no es tan poco polar como si fueran todos metilos. En cambio, si el porcentaje de sustitución por fenilo se incrementa, fíjense, si X vale 0,35, es decir, 35% de los metilos fueron cambiados por fenilos, por difenilos, entonces ahí se habla de una fase estacionaria de polaridad intermedia, ¿sí? Lo mismo que si se sustituye hasta un 65% de difenilos. Ojo, chicos, a ver, vamos a aclarar esto. Aunque ustedes seguramente ya lo saben, pero no importa. Cuando decimos que el difenilo es menos no polar que el metilo, no estamos diciendo que la fase estacionaria va a ser polar. Porque un fenilo no es un sustituyente polar. Es menos no polar que el metilo, pero no es polar, precisamente. Un sustituyente polar es el agua, perdón, un solvente polar es el agua, ¿sí? Un alcohol. O un alcohol, pero un fenilo de polar no tiene nada. Lo que pasa es que comparado con un metilo es menos no polar, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos cuando hagan ese tipo de comparaciones. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, sí. Ahora, si yo en lugar de meter un fenilo pongo un ciano, ahí la polaridad es un poco más grande. Es otra posibilidad. Entonces ahí se forma una fase estacionaria con polaridad intermedia. Miren, ahí hay una que tiene 14% de cianopropilfenilo, ¿sí? Y el resto, que sería un 86%,
de dimetilpolisiloxano. Entonces ya con ese 14% de cianopropilfenilo, la polaridad es intermedia. ¿Sí? Bueno, después viene otra fase estacionaria que es la carbowax, que carbowax es el nombre de fantasía que le dan a la fase estacionaria del polietilenglicol. Y después acá tienen una que sí dice que es fuertemente polar, que miren, tienen, el silanol está sustituido con 2 cianopropilos, sería un cianopropilo, y después acá tengo cianobencilo, ¿sí? Acá le dejan un benceno como para que no sea extremadamente polar y para que algo de lo poco polar también se pueda unir, ¿sí? Pero en sí, esta fase estacionaria también es altamente polar, ya tanto como casi el carbowax, ¿sí? Entonces, jugando con los sustituyentes, se les puede modificar mucho la polaridad de la fase estacionaria y eso les da utilidad para distintos tipos de compuestos, para separar distintos tipos de compuestos. ¿Está bien? Estos son los sustituyentes más comunes. Después algunas marcas generan sus propios fases estacionarias y después no les dicen de qué son. Por eso tuvimos unos cuantos problemas cuando queríamos armar el trabajo práctico del simulador de gaseoso, porque vieron que cuando ustedes indican los compuestos que tienen que separar, ahí después les aparecen todas las fases estacionarias posibles. Y muchas fases estacionarias tienen un nombre que cuando uno va a buscar de qué se trata, le dicen que es la fase estacionaria propia de la marca, y no les cuentan de qué se trata para que no se la roben los otros fabricantes. Entonces, bueno, era medio complicado ese aspecto. Pero bueno, por lo general las estructuras son siempre comunes y se modifican siempre dentro de más o menos los mismos sustituyentes. Acá sigue lo mismo, miren. Esta es otra, es la misma fase estacionaria que veíamos hoy, del polisiloxano, tiene todos sustituyentes metilos en los silicios, pero fíjense que acá entre medio le metieron un fenilo, reemplazaron un oxígeno por un fenilo, todavía es menos polar que una fase estacionaria común. Es una característica, ¿sí? Ahí esta se llama anilén polisiloxano. Y esta otra, bueno, acá lo que es otra, esta es la que ya vimos, donde tenemos un porcentaje bajo de sustitución por fenilos, y el resto son todos metilos, ¿sí? Sería difenil, dimetil polisiloxano, que sería la estructura más o menos espacial de la que mencionamos antes. Y acá lo que se puede ver son 2 cromatogramas, a donde lo que hicieron fue separar los mismos compuestos cambiando la polaridad de la fase estacionaria. Miren, en el cromatograma A, la fase estacionaria es el polidimetilsiloxano. Ya sabemos que el dimetilpolisiloxano es una fase estacionaria no polar prácticamente, muy poco polar. Y en el cromatograma B usaron polietilenglicol, que como nosotros sabemos, el polietilenglicol es muy polar, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender un poquitito las diferencias entre estos 2 cromatogramas, ¿les parece? El resto de las condiciones son las mismas. Acá tenemos la tablita de los compuestos que se separaron y los puntos de ebullición. Están ubicados de 1 a 10, más o menos por punto de ebullición creciente, más o menos, porque fíjense que primero está la acetona y después está el pentano, y la acetona tiene mayor punto de ebullición que el pentano. Lo mismo que el propanol y el metiletilcetona, que están invertidos. Bueno, entonces no están más o menos por punto de ebullición, están ubicados como fueron saliendo. ¿Sí? Como fueron saliendo en el cromatograma 1, no en el 2. ¿Sí? Pero para hacer más fácil la interpretación, vamos a distinguir dos familias de compuestos: los alcoholes y los hidrocarburos. ¿Está bien? Empecemos con los hidrocarburos. Tenemos el pentano, el hexano, el heptano y el octano. ¿Sí? Fíjense, pentano, hexano, heptano y octano. Si bien nosotros sabemos que a medida que aumenta el largo de la cadena carbonada, la polaridad va a disminuir, entre esos 4 compuestos podríamos pensar que la polaridad es similar. ¿Por qué?
Todos tienen la misma estructura, el único cambio es que uno tiene un carbono más que el otro. ¿Sí? Entonces, lo que podemos suponer es que en una fase estacionaria polar, esos compuestos, pentano, hexano, heptano y octano, no van a ser muy retenidos y van a salir bastante rápido. ¿Y en qué orden van a salir? Y bueno, el orden lo va a dar el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces es lógico que el pentano, que es el compuesto número 2, sea el primero de esa serie en salir. Después va a salir el hexano, fíjense que el pentano tiene 36 grados, el hexano tiene 69. Entonces tengo el 2, después viene el 6, que es el hexano, después viene el 8, que es el heptano, y por último viene el 10, que es el octano. ¿Mm? En la primera sería, perdón, yo quería ver la fase estacionaria polar y vi la no polar. En la primera, la fase estacionaria es no polar. Entonces, esos compuestos quedan bastante retenidos porque son compuestos no polares. Y siempre el 10 va a salir bastante más retenido que el otro, que los demás. Es el último en salir porque de todos los compuestos, el octano es el menos polar de todos. ¿Sí? Ahora, en la fase estacionaria polar, fíjense que el orden de elusión va a ser más o menos el mismo, porque primero sale el compuesto 2, que es el pentano, después sale el compuesto 5, que es el hexano, casi pegados, ¿sí? Después sale el compuesto 8, ¿dónde está el 8? Acá. Y después sale el compuesto 10. Fíjense que esos 4, como la fase estacionaria es polar, salen casi al principio, no quedan nada retenidos. ¿Sí? A diferencia de la fase estacionaria no polar, a donde salían por punto de ebullición, pero los tiempos de retención eran un poco más importantes, sobre todo para los más grandes. ¿Qué pasa ahora cuando hablamos de compuestos como los alcoholes? ¿Sí? Miren, de alcohol tenemos el propanol, el butanol y el pentanol. Es más fácil, son menos. ¿Sí? Propanol, me fui. Propanol, butanol y pentanol. Fíjense, el propanol es el 3. En la fase estacionaria que es más polar, que es el segundo cromatograma, el propanol, miren, recién sale acá. Sale después que salieron todos los hidrocarburos, el 3. El 6 sale bastante más tiempo que el butanol, y por último sale el pentanol, que es el compuesto que queda más retenido. ¿Sí? La polaridad de esos 3 compuestos y es más o menos la misma. De hecho, yo diría que el más polar es el propanol, porque tiene la parte de hidrocarburo más chiquitita. Pero en una serie homóloga, lo que nos dice cuál es el orden de elusión es el punto de ebullición. Y entonces sale primero el más chiquito, que es el que menos punto de ebullición tiene, y por último sale el más pesado, que es el pentanol, que es el que más punto de ebullición tiene. Pero si la fase estacionaria es muy poco polar, como pasa con la primera cromatografía, fíjense que el orden de elusión también es el mismo, 3, 6 y 9, pero ya son mucho menos retenidos que en el otro cromatograma, porque como la fase estacionaria es no polar, ahí la interacción se va a dar por la parte hidrocarbonada, ¿sí? Y el orden de elusión va a seguir siendo el mismo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos las diferencias entre uno y otro cromatograma y por qué se producen? ¿Lo pueden llegar a interpretar ustedes por su cuenta? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Nada? Están todos mudos hoy. ¿Qué tienen miedo de hablar? Lo peor que puede pasar es que se equivoquen y eso no es ningún problema. Total, estamos entre conocidos. Bueno, ¿se entendió o no se entendió? Sí, se va entendiendo, profe. Sí, se entendió. Pasemos a la que sigue. Bueno, esto nada más vuelve a trabajar sobre lo mismo y les da unas aplicaciones comunes de algunas fases estacionarias con algunos nombres comerciales. Ven que acá aparece S30 o B Carbowax, que al polietilenglicol. Pero bueno, lo dejamos, esto no importa. Acá diferencia
esta tablita está en el Scugility. Aparte de las columnas Scott, WCOT, no pone la plot la reemplaza con esta FSWC, que él dice que la reemplaza porque cuando tiene, que sería esta de acá, pero cuando salió el recubrimiento de polimida, mejoraron las características de la columna. Pero en realidad no está agregando nada nuevo, sino que tiene que ver con eso de revestida con el recubrimiento exterior de polimida que yo le vengo mencionando desde que empezamos la clase. Así que lo pasamos por alto. Si quieren, me preguntan si tienen alguna duda. Acá hay algunos ejemplos que se los puse porque son más aplicaciones que otra cosa, pero son medio difíciles de entender. Entonces, porque incluso a veces son medio raras las fases estacionarias que parece que usaron como para cuando uno empieza a aprender cromatografía. Entonces, la dejo porque es una linda aplicación, porque tiene que ver con todos los campos en donde se puede aplicar la cromatografía gaseosa, pero no le hagan mucho más caso que ese. Y acá vamos a la parte interesante que tiene que ver con la eficiencia de la cromatografía en las columnas para cromatografía. Entonces acá se puede ver la representación de Van Dimter, que es la que ustedes ya conocen, diferenciada para las columnas empaquetadas y para las columnas capilares. Las columnas empaquetadas, ustedes se dan cuenta que se trata de esa porque tenemos el factor A, que sería el de caminos múltiples, ¿sí? Como dijimos hoy, en estas columnas empaquetadas tenemos caminos múltiples, cosa que no ocurre en las columnas capilares, por la disposición de la fase estacionaria. Y después lo que tenemos es que en esta diapositiva lo que se ve es que el factor C no está diferenciado la cinética lenta, o si quieren los fenómenos de intercambio de transferencia de masa, no están diferenciados entre los que ocurren en la fase estacionaria y en la fase móvil. ¿Sí? Están solo, tienen se ven los dos juntos. Acá se puede diferenciar para las columnas capilares en la fase móvil y en la fase estacionaria. Es decir, la transferencia desde la fase móvil hacia la columna hacia la fase estacionaria, y después de la fase estacionaria hacia la fase móvil. Algunos autores dicen que este fenómeno en las columnas, en la cromatografía gaseosa no existe, porque como la fase estacionaria, no hay disolución en la fase estacionaria, entonces el factor solo sería en la... perdón, de nuevo. Algunos factores dicen que en la cromatografía gaseosa solo se tiene que tener en cuenta la cinética lenta o la transferencia de masa en la fase estacionaria, porque lo que es en la fase móvil, eso no ocurre, porque la fase móvil es un gas, entonces no hay disolución. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es un fenómeno, pero bueno, este autor igualmente lo llegó a diferenciar. Se ve que la forma más o menos es la misma. ¿Sí? Pero bueno, no sé si al respecto de esto tienen alguna consulta. Si esto quedó entendido, pues se acuerdan que lo explicamos hace un par de clases ya. Ahora por ahí lo podemos llevar específicamente a lo que es la cromatografía gaseosa, pero bueno, esto ya se explicó que era cada uno de estos factores en la clase anterior. No sé si quedó bastante clara. Bueno, sigo sin saberlo, porque nadie me lo aclara. Algo que es importante en la cromatografía gaseosa es la difusión longitudinal. Recuerden que los gases, como tienen mucha más energía cinética que los líquidos, presentan mayor difusión longitudinal que en la cromatografía líquida. Entonces, eso es mucho más importante. Lo que no quiere decir que en la cromatografía líquida no ocurra, pero la difusión de los gases es mucho mayor. Ese efecto es mucho más importante en la cromatografía líquida. ¿Sí? Pasemos a lo siguiente. Bueno, esta habla de las columnas empacadas, pero la verdad es que las columnas empacadas ahora se están usando muy poco, salvo para algunas aplicaciones específicas. Y aparte, los equipos, no es lo mismo conectar en un equipo una columna empacada que una columna capilar. Entonces, el equipo viene preparado para un tipo de columna en particular y debe existir cierto tipo de adaptadores si uno quiere cambiar
la columna, pero no se conectan, no es que saco uno y pongo la otra sin ningún inconveniente. Cambiar el tipo de columna de capilar a empacada no es cosa sencilla. Entonces, bueno, últimamente la columna de empacada, como no son tan eficientes, se dejaron un poquitito de usar. Respecto de los gas carrier, creo que el gas carrier, como saben, ya nombramos cuáles pueden ser. Se dice que el gas es químicamente inerte porque no reacciona con los analitos, como explicamos inicialmente. El caudal se va a controlar mediante reguladores, ¿sí? El caudal de gas carrier, y las presiones que se pueden usar van a depender de los caudales, o las presiones van a depender del tipo de columna utilizada, ¿sí? En el caso de las columnas empacadas, se van a usar más o menos 150 mililitros por minuto, mientras que para las columnas capilares, que tienen un diámetro mucho más chiquito, el caudal va a ser de entre 1 y de 25 mililitros por minuto. Es mucho más chico, ¿sí? Lo que podemos ver a la derecha en el gráfico que tienen ahí es cómo cambia la representación de Bandt-Inter para, según el tipo de gas utilizado. Como pueden ver, cuando nosotros queremos optimizar una cromatografía, vamos a tratar de trabajar con la mayor eficiencia posible. Y la mayor eficiencia posible se da cuanto mayor es el número de platos teóricos en una columna. El problema acá es que estamos hablando de eficiencia o altura de plato teórico en función de la velocidad lineal. Entonces lo que tendríamos que hacer es trabajar o elegir la velocidad lineal donde la altura del plato teórico es más chiquita. Como se puede ver, con el nitrógeno, la menor altura equivalente de plato teórico se consigue a una velocidad lineal demasiado baja, ¿sí? Entonces, el problema de si la velocidad lineal es demasiado baja es que la cromatografía es demasiado extensa. Y como nosotros sabemos, cuanto más larga se hace la cromatografía, porque el flujo de gas es más chico, el problema es que mayor será el ensanchamiento de bandas. Entonces, con el nitrógeno, las cromatografías no siempre se hacen a la velocidad lineal, a donde la altura equivalente al plato teórico es la más chica, porque si no, esa cromatografía es muy larga. Esa es la desventaja del uso de nitrógeno, mientras que el hidrógeno, como pueden ver, tiene la misma forma de la curva, pero la pendiente de esa curva es mucho menor. Por lo tanto, el hidrógeno, permite dar la altura equivalente, la altura del plato teórico, la menor altura del plato teórico y menor eficiencia a velocidades o a caudales un poco más altos, y esa altura del plato teórico permite variar bastante el caudal manteniéndose en una zona de baja altura, es decir, en una zona de alta eficiencia de la columna. Entonces, desde el punto de vista de los gases, conviene usar hidrógeno o conviene usar helio antes del nitrógeno, porque permite trabajar a velocidades de flujo más elevadas y por lo tanto ahí es donde se consigue menor ensanchamiento de bandas y cromatografías más rápidas. ¿Se entendió esta parte? No sé si ya lo habían visto con Viviana. Yo no entendí, tenía dudas sobre en qué influían uno u otro gas. ¿No lo entendiste ahora o no lo habías entendido antes? No, tenía esa duda y ahora no me quedó claro tampoco. O sea, lo que había visto era como que dependiendo con el detector, que tenía determinada conductividad, esa parte, pero... Hay detectores, a ver, de acuerdo al detector que vas a usar, también tenés que tener en cuenta qué tipo de gas vas a tener, ¿sí? Pero si hablamos específicamente de la cromatografía, hasta ahora independientemente del detector, lo que podemos ver es que los tres gases más comunes lo que tienen es que alcanzan la menor altura de plato teórico a diferentes velocidades lineales de flujo. El problema del nitrógeno es que la menor altura de plato teórico se da a una velocidad de flujo muy baja. Entonces la cromatografía es muy lenta y por lo tanto es larga y el ensanchamiento de bandas es muy grande. Mientras que con el hidrógeno y el helio se alcanza esa misma altura de plato teórico
a una velocidad de flujo más grande, por lo que la cromatografía puede ser tan rápida sin tener un ensanchamiento de bandas tan significativo. Ahora de los detectores lo vamos a hablar también, pero respecto al uso particular de cada uno, esas son las ventajas y desventajas. Si fuera por mí, el nitrógeno podría quedar de lado, pero el nitrógeno tiene un uso bastante difundido. Lo que pasa es que por ahí se sacrifica, para trabajar mejor, se sacrifica un poco de resolución, ¿sí? O de eficiencia de la columna, se trabaja un poco, altura de plato teórico un poco más grande, y de esa manera se puede mejorar aumentando la velocidad de flujo, y de esa manera la cromatografía se hace un poco más lenta, aunque se sabe que podríamos tener una eficiencia de columna un poco mejor, una velocidad de flujo más ancha, más baja, digo. ¿Está bien? Ahora sí, más o menos quedó en claro, Cintia. Sí, sí, perfecto. Pero después vamos a volver a hablar de los detectores, cuando llegamos a los detectores. ¿Mm? Bien, ¿cómo se introducen las muestras en un cromatógrafo de gases? ¿Sí? La idea es, hay un fenómeno que se llama ensanchamiento de banda por inyección lenta, ¿sí? Que se da en la cromatografía gaseosa específicamente. Y eso se da cuando el volumen de muestra que yo inyecto es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pincho con la jeringa, con la jeringa, introduzco la aguja en el liner, empiezo a inyectar la muestra, y si la inyección es muy lenta, lo que ocurre es que la muestra entra al liner y se va para la columna, mientras que por otro lado, otra porción de muestra todavía está entrando al sistema. Entonces, la muestra no ingresa a la columna en forma de un tapón fino, sino que va entrando de a poquito, y a medida que entra se empieza a cromatografiar, se empieza a separar. Entonces ya desde el vamos, le estoy metiendo un factor de ensanchamiento de banda que tiene que ver con la inyección lenta. Lo ideal es que la columna se inyecte como tapón. ¿Como tapón qué quiere decir? Toda junta, y en un periodo en un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Entonces, la regla general es que el inyector tiene que estar a una temperatura que sea 50 grados más alto que el punto de ebullición del componente menos volátil de la muestra. ¿Sí? Medio difícil esto. La temperatura del inyector debería estar a 50 grados encima del punto de ebullición del componente menos volátil de la muestra. ¿La idea cuál es? Si lo que yo meto en un cromatógrafo puede ser un gas, cuyo caso no necesito tener temperatura tan alta para volatilizarlo, o puede ser un líquido. Todos los líquidos se tienen que volatilizar, entonces la temperatura del inyector tiene que ser 50 grados más arriba que el punto de ebullición del componente menos volátil de la muestra. De esa forma yo me aseguro que los líquidos se van a volatilizar. Sólidos, no sé por qué dice ahí, porque en realidad sólidos en un cromatógrafo no se pueden introducir. Tienen que ser todas sustancias, las muestras se introducen en forma soluble, no hay manera de introducir sólidos. Como hoy dijimos, el volumen que vamos a inyectar depende del tipo de columna y del estado físico de la muestra. Como dijimos, la muestra puede ser gaseosa o líquida. Una muestra gaseosa requiere mayor volumen porque las moléculas están más separadas, ¿sí? La muestra líquida puede tener un menor volumen, pero depende del tipo de columna. En las columnas capilares, fíjense que de muestra líquida se pueden inyectar hasta 3 microlitros. Por lo general se inyecta 1 microlitro. No. Sí, es muy chiquito el volumen, 1 microlitro de muestra. Mientras que en las columnas de las muestras gaseosas se suele inyectar 0,1 mililitro, más o menos 1 mililitro de muestra, ¿sí? En las columnas empacadas se permite más volumen, ¿sí? Pero bueno, como les dije, las columnas empacadas tendríamos que sacarlas directamente porque prácticamente no se utilizan más. Acá tenemos un esquemita del mismo equipo. Bueno, este equipo es un poco mejor que el que hay en la universidad. No sé si es mejor en todo sentido, pero es mejor en el sentido que tiene un autoinyector. Este bracito que tienen acá, no sé si se llega a ver, adentro detrás de esta tapa oscura, gris, tiene una jeringa de inyección. Acá lo que no se llega a ver es la aguja. Lo que hace este bracito es, viene al carrusel que está acá atrás, a donde están todos los viales con las muestras, posiciona donde está la muestra que él necesita inyectar, baja la jeringa, inyecta, aspira la muestra y después viene hasta acá adelante, a donde está el puerto de inyección, ahí pincha y introduce la muestra en el sistema, ¿sí? Entonces, eso sería
lo que tiene que hacer esto. Pero la mayoría de los equipos también se puede usar en forma manual, a donde con una jeringa aspira la muestra y la pincha después acá en el inyector. Bueno, la idea es que la inyección sea rápida, como dijimos hoy. Si la inyección es lenta, los analitos llegan poco a poco a la columna y no en forma de tapón y eluyen dando picos anchos. Acá imagínense que si la aguja pincha para entrar al cromatógrafo, entonces necesita pinchar en un septo que sea de un material más o menos que no la rompa, si no la jeringa se rompe, ¿no? El septo es una tapita de goma. ¿Sí? A ver. Bueno, había una diapo que creo que está más atrás. Es una tapita de goma donde la aguja viene y pincha. La punta de la aguja es una punta en forma de bisel, no es en forma roma, porque si no, no tendría capacidad de penetrar. ¿Sí? Acá están los modos de inyección, que ya los mencionamos hoy. Esta división con división o el modo de split, y está el modo sin división o el splitless, que más o menos ya hablamos de qué se trataban, ¿no? Pero lo que se puede ver es, acá en el split, lo que se puede ver es, esto sería el septo que yo le decía, la gomita donde tiene que pinchar la jeringa. Acá va a entrar la punta de la aguja, va a entrar en un tubo de vidrio que se llama un liner, y el tubo de vidrio tiene esta forma de reducción de obstrucción en el paso de los líquidos, porque acá se produce la vaporización, fíjense que está a 350 grados, idealmente, porque la temperatura del inyector depende de lo que quiero separar. Y acá lo que se ve es que la ventilación o el split dice que se ventilan 100 mililitros por minuto, mientras 1 mililitro por minuto pasa a la columna. ¿Está bien? Esto era lo que decíamos, y que se usa para las muestras que tienen una concentración de los analitos mayor al 0,1% de la muestra. Mientras que si la muestra tiene poco analito, el inyector es mucho más simple. Tenemos de nuevo el septo de goma donde pincha la jeringa, el liner de vidrio, pero que ya no se ve esa obturación que se veía hoy, y donde el split, o lo que se ventea, es de 0 mililitros por minuto, porque todo el caudal de gas pasa directamente a la columna. ¿Sí? Esto se usa, como dijimos, en una columna empacada o en columnas capilares si se sabe que la muestra está los analitos en la muestra están en muy baja concentración. Acá hay dos formas de mejorar. Bueno, pero vamos a pasar por alto. Esto se entiende fácil. Sería atrapamiento por solvente o atrapamiento por frío, que tienen que ver con que la columna tenga una temperatura bastante baja, de manera que una vez que los analitos pasan al estado gaseoso en el inyector, llegan a la columna, como la columna está fría, se condensan, y ahí se forma ese tapón dentro de la columna, y son cosas que se hacen para evitar ese ensanchamiento por inyección lenta. ¿Sí? De manera que la muestra se condense, se vuelva al medio líquido en la entrada de la columna, y después el horno empieza a calentar y los analitos se van separando por punto de ebullición, a medida que se van volatilizando. Bueno, está el atrapamiento por solvente o atrapamiento por frío, son bastante similares los dos. Estos son los liners, donde yo le decía, este es el liner para sin división, y este es el liner con división. Acá tiene una lanita de vidrio que lo que hace es limpiar la aguja cuando entra, para evitar que, si hay calcinación o formación de materia orgánica, esa materia orgánica ensucia el liner, o que pase a la columna cromatográfica. Y acá están los septos de silicona, que son las gomitas a donde pincha la aguja, y que periódicamente se tienen que cambiar, y eso sí, si ustedes alguna vez son usuarios de un cromatógrafo gaseoso, cada tanto van a tener que desarmar el inyector, cambiar la gomita del liner, y limpiar o lavar cambiar la gomita de silicona del septo, y limpiar el liner para que eso no les dé ruido en el cromatograma. Acá lo que hay es 4 ejemplos a donde lo que tiene que ver con la introducción de las muestras para una inyección en split. Acá se cerró el split, ¿sí?
Entonces lo que se puede ver es que la columna medio se satura y los picos salen así todos feos, ¿sí? Acá, bueno, son detalles. Lo que importa sería A y B. Si la columna tiene mucho analito, si yo la inyecto en modo split, los picos van a poder ser bien definidos, mientras que si hay una saturación, porque mucho analito fue a la columna, entonces los picos van a ser mucho más anchos y la resolución se va a perder. Entonces, por eso es de la importancia de trabajar con el modo split en las columnas con elevada concentración de muestra. Acá hay un atrapamiento de solvente, ¿sí? Y acá se puede ver cómo mejora los picos. Algo que por lo general en cromatografía gaseosa pasa es que el solvente siempre da estos picos medio brutos, ¿sí? Como se pueden ver acá, siempre el pico del solvente es más grande que el de los analitos. Si los analitos son líquidos y se introducen con un solvente líquido, entonces el solvente va a estar en una elevada concentración respecto de los analitos, porque si no, no sería el solvente. Y entonces muchas veces suele ser un problema porque da una señal muy grande al inicio del cromatograma, siempre y cuando el solvente esté bien elegido, sea muy volátil, entonces salga y tenga menos tiempo de retención que los analitos. Ahora, si el solvente tiene un tiempo de retención parecido a los analitos, como da ese pico grueso, a veces los analitos se quedan ahí mezclados y no se resuelven del solvente. Entonces, eso es algo, un detalle a tener en cuenta cuando uno hace una cromatografía gaseosa. Esta es inyección en columna, pero la inyección en columna solo sirve para las columnas empacadas, porque si no las demás, imagínense que si uno viene e inyecta directamente la columna, un desastre. Seguimos hablando de introducción de las muestras, ¿sí? No sé si esto lo llegaron a ver, esta diapositiva. Porque acá lo que nosotros vamos a tener es que la muestra es gaseosa. Entonces, se va a inyectar directamente con una jeringa para gases. Si la muestra es líquida o es sólida, pero tiene analitos volátiles, entonces se requiere vaporización. Ahora, la vaporización, como yo les dije, una muestra sólida no la podemos meter en el cromatógrafo. Tiene que vaporizarse al entrar al cromatógrafo, pero para entrar al cromatógrafo podemos hacer dos cosas. Primero, la extracción con un solvente orgánico, entonces tiene que ser, esos sólidos tienen que ser solubles en ese solvente orgánico, y se va a inyectar en una jeringa para líquidos. O si no, la vaporización se puede dar a través de un head space que se llama espacio cabeza. ¿Les hablaron en el trabajo práctico de qué es un head space? Creo que no. ¿No les hablaron? Yo no lo recuerdo tampoco. Claro, porque a Viviana el head space le encanta. El head space, miren, lo que se hace es esto, es muy fácil, ¿sí? Pero es una técnica de preparación de muestra que lo que hace es, toma la muestra, pone en un vial, ¿sí? Un vial es un tubito de vidrio, ¿sí? Pero no lo llena hasta arriba el tubito de vidrio. Le pone un volumen definido de muestra y lo tapa, ¿sí? De manera que no haya intercambio con el exterior. Y eso se incuba a una temperatura determinada, ¿sí? Es una temperatura más o menos elevada. Pónganle que si el punto de ebullición de los compuestos que quiero determinar es de 100 grados, entonces lo pongo en una estufa a 120 grados. Entonces, los analitos, en un tiempo determinado, los que están disueltos en la solución de solvente, van a empezar a volatilizarse y van a pasar al espacio cabeza, que sería el espacio libre de aire que quedó adentro del vial. ¿Está bien? Entonces, si el tubito está el tiempo suficiente a una temperatura determinada como para que se alcance el equilibrio de los analitos entre la fase gaseosa y la fase líquida, entonces, llegado ese momento, se introduce la aguja de una jeringa para gases y se aspira la parte gaseosa que quedaría en lo que llaman espacio cabeza, ¿sí? Y eso se inyecta en el cromatógrafo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden inyectar los analitos volátiles sin la influencia del solvente, entonces no van a tener el problema de ese pico grandote de solvente que a veces termina siendo un inconveniente. Es una muestra mucho más limpia porque solo se introdujo lo que es volátil.
y no puedo haberse extraído, porque cuando yo hago una extracción líquido-líquido, voy a extraer todo lo que es soluble en ese solvente, pero no necesariamente todo lo soluble en el solvente de extracción tiene que ser volátil. Entonces muchas veces hay cosas que se quedan en el inyector ensuciándolo. En cambio, haciendo una inyección por Headspace, solo voy a introducir en el cromatógrafo lo que está en el estado gaseoso. Y por lo tanto, es una inyección con una muestra mucho más limpia. ¿Se entiende? Es bastante simple esto, ¿no? El concepto del Headspace. Sí, se entendió. Buenísimo. Pasemos a ver qué dice acá. Bien. El tiempo que demora un analito en recorrer la columna va a depender de la interacción con la fase estacionaria y de la presión de vapor. Esto más o menos es lo que ya veníamos hablando. ¿Qué es lo que define el tiempo de retención de un analito? Su capacidad de ser una molécula gaseosa y cuánto va a interaccionar con la fase estacionaria. ¿Está bien? Entonces, la elección de la columna más o menos ya hablamos, pero ¿qué temperaturas tenemos que trabajar para hacer una cromatografía? ¿Sí? Si las temperaturas son muy bajas, entonces lo que va a pasar es que los tiempos de retención van a ser muy largos. Y van a hacer una cromatografía muy extensa, y ya sabemos los problemas de una cromatografía muy extensa, que por lo general se pierde tiempo, y aparte la resolución no es buena, porque los picos salen muy petizos y muy baja. Pero si la temperatura es muy elevada, los analitos se van a agrupar al principio con el solvente y no se van a separar. Entonces, lo que se busca es que la temperatura a la que se hace la separación debería ser aproximadamente el promedio a ver, en general, claro, lo que hay que buscar es, de acuerdo a los analitos que te voy a obtener presente, es calcular el promedio de la temperatura de ebullición de la muestra. ¿Sí? Entonces, con ese promedio se logran algunas elusiones más o menos razonables, en tiempos razonables. Pero ¿saben cuál es el problema? No tanto el promedio. Si el promedio es un valor determinado que permite trabajar en la cromatografía, pero a su vez la dispersión entre los valores de los distintos componentes no es muy grande, entonces la separación se puede conseguir. Ahora, yo calculo el promedio, pero tengo que el delta de temperaturas de ebullición es muy grande, entonces en ese caso, los primeros picos van a salir todos juntos y los últimos picos van a quedar muy retenidos. ¿Está bien? Entonces, en esos casos, a veces no es viable hacer una elusión de tipo isotérmica. ¿Sí? Y en esos casos es cuando se tiene que aplicar la programación de temperaturas. Hicieron programación de temperatura, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, miren, acá tenemos un ejemplo de eso. Acá tenemos, está bien, no nos dice cuál sería, no nos dice cuáles son los analitos acá, no importa. Primero, fíjense, acá tenemos una cromatografía que se hace a 45 grados. Es isotérmica. La temperatura del horno está constante durante toda la cromatografía. Se mantiene a 45 grados. Entonces, miren lo que pasa. Los primeros compuestos, que son los más volátiles, 1, 2 y 3, salen bastante bien separados, pero 4 ya como que está tardando mucho, y 5 ni hablar. Sale repetizo y ancho porque no se llega a volatilizar lo suficientemente. Después hacen otra corrida isotérmica a 145 grados. Acá tengo 100 grados de diferencia. Entonces, 1, 2 y 3, que se resolvían bastante bien, ya salen todos pegoteados al principio. Hasta el 4 se fue hasta ahí a pegotearse adelante. Después 5 y 6 se resolvieron bien, 7 y 8 ya quedan medio retenidos por mucho tiempo. Entonces, acá lo que se probó es hacer un gradiente de temperaturas o una programación de temperaturas. Lo que quiere decir es que la temperatura se va incrementando a medida que aumenta, que va pasando el tiempo durante la cromatografía. Entonces, miren, acá se puede ver más o menos cómo es ese gradiente de temperatura. Empieza en 30 grados, todavía es más bajo que la del cromatograma
Entonces a 30 grados logra separar los compuestos 1, 2 y 3 con unos tiempos de retención más o menos parecidos a los que tuvimos en el cromatograma 1. Todavía deberían ser un poquitito más largos, pero la temperatura es 15 grados más abajo que la que tenía en este cromatograma. Pero después empieza a aumentar la temperatura, de manera, fíjense que en 10 minutos la temperatura debe haber aumentado a 80 grados más o menos. ¿Sí? Sería si en 10 minutos la temperatura aumenta a 80 grados, aumenta prácticamente a 8 grados por minuto. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver es que de esa manera se consiguió que el 4, por ejemplo, el 4 sale cuando la temperatura está cerca de 70, 80 grados, ¿sí? Y la elusión fue mucho mejor que incluso cuando la temperatura era 45 grados, ¿sí? Y ni hablar que cuando la temperatura era mucho más alta. La cuestión es que de esa manera se consiguieron sacar los 9 compuestos de la mezcla en forma que estuvieron bien resueltos, y los tiempos de retención tampoco fueron tan extensos como pasaría con una cromatografía isotérmica, ¿sí? Y donde en alguno de los dos casos la resolución no era buena, ¿sí? Acá, si usamos el promedio de las temperaturas, probablemente lo que iba a pasar sea esto. Si usábamos el promedio de temperatura, los primeros picos iban a salir muy juntos y los últimos picos iban a demorar mucho tiempo en salir. Entonces, en este caso, conviene usar un gradiente de temperaturas. Acá hay otro ejemplo, también, a donde usan gradiente de temperatura, si no me equivoco. Pero no importa, lo vamos a dejar, no le vamos a hacer caso. En los dos primeros casos hay el primero es no, son 3 gradientes isotérmicos. Fíjense, esto es a 20, esto es a 40 y esto es a 60. Son hidrocarburos. Son fáciles. Esta es fácil. Tienen una columna que es un polidimetil polisiloxano. ¿Sí? Es muy poco polar. Tenemos hidrocarburos lineales, alcanos lineales. Entonces es una serie homóloga. C5, C6, C7, C8, C9. Los alcanos lineales siempre tienen esta característica. Se ven picos en forma regular, donde la diferencia de los tiempos de retención es siempre la misma. Entonces, ahí pueden tener una serie homóloga. Y lo que van viendo es, fíjense que a 20 grados... no, perdón, lo estoy mintiendo. Son rampas de temperatura. Lo que cambia es la velocidad de la rampa. Acá tengo que la temperatura va aumentando a razón de 20 grados centígrados por minuto. Y esta es la separación que se encuentra. En este caso, la temperatura va aumentando a razón de 40 grados centígrados por minuto. Entonces, el cromatograma es prácticamente el mismo, lo que cambia es que el tiempo de retención es menor. Y acá se hace la misma programación de el mismo cromatograma, pero con una programación de temperatura que cambia a 60 grados por minuto, ¿sí? Entonces también se ve que se consigue resolverlos, salvo los dos primeros, pero que en todos los casos pasó más o menos lo mismo. Se consigue separarlos con menores tiempos de retención. Esto sería, a ver la que viene anterior. Claro, acá habla de que en lugar en cromatografía gaseosa, en lugar de programación de temperatura, se puede cambiar por programación de presión, ¿sí? Y eso se usa a veces cuando los analitos se descomponen con el aumento de la temperatura, que lo que aumenta lo que cambia es la presión, y eso también es una especie de programación que permite mejorar la resolución de un cromatograma manteniendo temperatura constante, pero la verdad es que la aplicación es mucho menor que lo que sería la programación de temperatura. Acá de nuevo estamos hablando de reacciones de lo que serían las reacciones de derivatización. El ejemplo de los ácidos grasos ya se los mostré.
Esa reacción se llama alquilación, ¿sí? Pero bueno, también hay otras reacciones, como por ejemplo en el caso de los colesteroles, que se hace una sililación, que también incrementa la volatilidad de los compuestos. Pero bueno, no importa, esto no lo tienen que saber de memoria. Lo importante es que ustedes sepan para qué se hace una derivatización en cromatografía gaseosa. Después los distintos ejemplos, que pueden ser sililación, acilación, alquilación, los tendrán que ver cuando estudien más orgánica. Por ahí los que ya estudian orgánica los llegan a comprender un poco mejor, pero algunos mecanismos no son tan simples de entender. Ahora sí pasamos a lo que decía Cintia, que serían los detectores, ¿sí? Hay muchos detectores para cromatografía gaseosa, igual que hay muchos detectores para cromatografía líquida. Los que nosotros vimos, los métodos analíticos que vimos hasta ahora, por lo general se usan solamente en solución, para muestras que están en solución. Así que a cromatografía gaseosa no van a ser aplicables, pero sí pueden ser aplicables a lo que es una cromatografía líquida. Entonces, ahora vamos a tener que hablar de otros detectores nuevos, que hasta ahora no conocemos. Estas son las características de un detector ideal, después las miran ustedes, que en realidad algunas aplican, otras no aplican, depende de cada uno de los detectores. Entonces uno elige el que más le conviene para la situación que tiene. Hay muchos detectores, como dijimos, está el de ionización por llama, el de conductividad térmica, el de captura de electrones, el espectrómetro de masa y otros más. Pero bueno, dentro de los que vamos a explicar, vamos a ver el FID, el de ionización de llama, el de conductividad térmica, creo que el de captura de electrones, y el espectrómetro de masa lo vamos a ver en la última clase de todas. Creo que ya está subida, pero que es un detector que ahora se utiliza un montón. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, como dice acá, de identificar compuestos, ¿sí? Porque lo que puede hacer el espectrómetro de masas es generar un espectro de masas y después compararlo con una biblioteca de espectros. Entonces ahí podemos estar seguros que ese pico fue generado por ese compuesto y si ese compuesto es puro o no es puro de acuerdo a la analogía con el espectro de la biblioteca de espectros. En cambio, fíjense que cuando nosotros hacemos una cromatografía, por más que hagamos una curva de calibración, lo que hacemos es decir, bueno, a ver, este compuesto, este pico corresponde a este compuesto porque comparamos los tiempos de retención con el que tuvo un estándar, ¿sí? Pero eso no nos da la suficiente seguridad para saber si esa cromatografía no presentó la resolución adecuada y en ese pico hay más de un compuesto metido, ¿está bien? En cambio, en espectrometría de masa sí se puede ver la identidad del compuesto. ¿Mm? En fin, eso lo vamos a ver en la clase final de todas. ¿Mm? Acá estaría el detector FIT, ¿sí? Miren, es bastante simple este detector, eso es lo que tiene de bueno. Si se fijan, acá dice que hay un flujo de gas que viene de la columna. Así que lo que sale después de la separación, el eluato, va a entrar por acá al detector. Se va a mezclar con hidrógeno, que entra, y después un poquitito más adelante se va a mezclar con aire. Ya tengo aire y tengo hidrógeno suficiente para generar una combustión que sería el de la llamita acá. Ahora, si la muestra que viene desde la columna tiene analitos orgánicos, esos analitos orgánicos se van a calcinar. Y como consecuencia de esa calcinación en la llama de aire e hidrógeno, ¿sí? Como consecuencia de esa calcinación, los carbonos, ¿sí? van a reaccionar con el oxígeno y van a generar los iones carbono, hidrógeno, oxígeno, y también electrones, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de estos iones se van a generar? Y tantos como carbonos existan en la materia orgánica, ¿sí? Sería, como dice acá, es proporcional a la cantidad de carbonos susceptibles a ionizarse. Por eso se dice que este detector es un detector sensible a la masa, ¿sí? Y va a responder a la cantidad de carbonos o de átomos de carbono que hay en el compuesto orgánico. ¿Sí? La cuestión es que después eso avanza, ¿sí? Y vamos a tener un cátodo y un ánodo, y por lo tanto,
esos iones van a generar una corriente. Y la cantidad de corriente generada me va a servir para cuantificar al analito en la muestra, ¿sí? Hay algunas restricciones. Los hidrocarburos, para hidrocarburos anda bárbaro, pero cuando hablamos de sustituyentes como carbonilos, carboxilos, alcoholes, halógenos, entonces ahí hay pocos iones en la llama, entonces tiene muy baja sensibilidad, ¿sí? Y hay algunos otros compuestos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que a pesar de tener carbono, el detector no es sensible, no llega a generar estos iones en cantidad suficiente como para que sean detectados. Entonces, este detector de ionización en llama anda bárbaro cuando quiero detectar hidrocarburos o compuestos orgánicos, pero sabemos que la presencia de algunos sustituyentes hace que se reduzca la cantidad de iones en la llama y por lo tanto tenga menor sensibilidad para esos compuestos, ¿sí? Y que hay algunos otros, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros gases que no tienen carbono, que no van a ser detectables o no combustibles. Esas serían más o menos las aplicaciones. En este detector necesito tener hidrógeno y necesito tener aire. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio de todo? Eso no quiere decir que el gas carrier tenga que ser hidrógeno. Se puede trabajar con nitrógeno o con helio, pues en total esos no son combustibles. Pero el hidrógeno es necesario que esté para la llamita esta, que es la que va a generar los radicales carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Está bien? ¿Se entendió este? ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Quédense tranquilos que nos quedan 10 minutos nada más. Ya casi, vamos avanzando. Otro detector es el, ¿qué me dice acá? No puedo sacar esto, a ver si lo llevo para abajo. El de nitrógeno fósforo, ¿sí? Este detector de nitrógeno fósforo, a ver, como nos queda poco tiempo, me parece que se los voy a dejar para que lo vean ustedes, ¿sí? Lo malo de los detectores en cromatografía gaseosa es que prácticamente son todos destructivos. Entonces, si yo quisiera colectar la muestra, no podría. Igual, difícil colectar un gas. Entonces, no tiene tampoco mucho sentido. Pero el detector de nitrógeno fósforos es bueno para la detección de compuestos sustituidos con cloros, ¿sí? O mejor dicho, con halógenos. Entonces, lo que hace es modifica el detector de ionización en llama, ¿sí? Y acá está explicado más o menos que se hace que en caso de tener compuestos nitrogenados o fosforados, se van a quemar como iones nitro, ciano y fosfato, ¿sí? Y en contacto con este sulfato de rubidio van a crear una corriente que se puede medir. Lo que pasa es que este detector de nitrógeno fósforo es solamente, no es universal, solo sirve para estos compuestos organofosforados principalmente, ¿sí? Para compuestos nitrogenados o fosforados. Claro, el tema es que como es sensible al nitrógeno, entonces no se puede usar nitrógeno como gas carrier. Ahí estaríamos obligados a usar o helio o hidrógeno. Eh, a ver. Este es el detector de conductividad térmica. El de conductividad térmica es mucho más sencillo. Lo que pasa es que usa como gas carrier, se usa el helio, ¿sí? Lo que se sabe es que el helio tiene una conductividad térmica bastante grande. Fíjense acá en la tablita se puede ver que después del hidrógeno, en conductividad térmica sigue el helio, ¿sí? La conductividad térmica, como dice acá, no es otra cosa que la capacidad de una sustancia para transmitir el calor de una región caliente a una región fría. Y eso es lo que se mide. En realidad lo que pasa es que mientras está pasando el helio por el detector, la conductividad térmica es constante. Acuérdense que acá son válidas las presiones, la ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces, lo que ocurre es que mientras todo lo que pasa es helio, la conductividad térmica es constante, pero cuando pasa a analito, ¿sí?
donde se supone que todos los analitos van a tener menor conductividad térmica que el helio, entonces se van a desplazar las moléculas de helio por moléculas del analito y la conductividad térmica va a disminuir. Y eso es lo que se detecta. Como sospecharán ustedes, el detector de conductividad térmica es poco sensible, ¿sí? Entonces, esa es una de las limitaciones que suele tener este detector. ¿Qué más? Claro, acá fíjense que dice que en las columnas capilares, donde la cantidad de muestra es muy chiquita, la sensibilidad todavía es más baja aún. Entonces, no se usa demasiado. El de captura electrónica es otro detector que sirve sobre todo para los pesticidas organoclorados, pero acá lo que tiene es una placa de níquel 63 radiactivo, así que es más complicado porque el usuario de este tipo de detectores tiene que estar habilitado para el manejo de compuestos radiactivos, como sería el níquel 63. Entonces, no se usa en forma tan difundida, pero sí es necesaria para, por ejemplo, pesticidas organoclorados, ¿sí? A donde es el detector de elección para este tipo de compuestos. El que sí es más utilizado y es más universal es el espectrómetro de masas. Pero el fundamento del uso del espectrómetro de masas lo vamos a ver cuando tengamos la clase de masas. Bueno, ya terminamos con las diapositivas. No sé si quieren que reforcemos algo de lo que vimos, o si está todo más o menos claro. Me quedó una duda, en realidad es como una especie de pregunta aparte. Nosotros habíamos analizado diapositivas, tipo, una de las primeras fue un cromatograma donde había alcohol, o sea, compuestos orgánicos del tipo de alcohol y hidrocarburos. En ese caso, ¿qué detector usamos? Porque era en una columna capilar, entonces yo En pensé este caso que un podríamos feed usar... andaría bien, porque acá Sí. lo que tenés es principalmente una estructura hidrocarbonada. Para los alcoholes y para los hidrocarburos, el detector de ionización en llama va bien. Ah, perfecto, buenísimo. Gracias. Bien podrías usar un espectrómetro de masas, ¿sí? Para ese tipo de compuestos, cualquiera de los dos podría ir bien. No puedes usar un detector de nitrógeno-fósforo porque no tenés ni nitrógeno ni fósforo en ninguno de los compuestos, y también podrías usar un conductividad térmica, aunque con baja sensibilidad, y tampoco puedes usar el de captura electrónica porque no tenés cloruros ni otro tipo de halógenos. Perfecto, perfecto. Había pensado que el de conductividad térmica no podía por el hecho de que tenía esa desventaja de que si son capilares las columnas, tengo Claro, poco volumen. es baja sensibilidad. ¿Sí? Perfecto. Pero en general, conductividad térmica es el que es menos sensible. Los detectores más usados hoy en día de cromatografía gaseosa son el FID, porque es el más barato, ¿sí? Pero, como ustedes saben, el FID sirve solamente para hidrocarburos, para compuestos, para otro tipo de compuestos orgánicos, pero cae un poquitito la sensibilidad con algunos grupos sustituyentes como los aminos, los carbonilos, los carboxilos. Pero igual se puede usar, lo que pasa es que es menos sensible. ¿Qué le baja? La respuesta del detector, que eso se acuerdan que lo definimos en la clase anterior. Pero para eso se puede detectar. El problema es cuando quiero sacar, por ejemplo, pesticidas organoclorados. Un pesticida organoclorado, por ahí con un FID también lo puedo detectar, pero con muy baja sensibilidad. Entonces, pensemos esto. Los pesticidas, por lo general, yo los quiero detectar en el orden de trazas, en cantidades muy chiquititas. Entonces, ahí no puedo darme el lujo de usar un detector de baja sensibilidad porque no lo voy a agarrar nunca. Tengo que buscar el detector que lo detecte con mejor sensibilidad. Entonces, por eso, ahí tengo que ir al detector este que habíamos dicho hoy. ¿Cómo era que se llamaba? Un masa
puede tener una sensibilidad interesante, o el de captura electrónica. ¿Mm? Lo mismo con los órganos fosforados. No quiere decir que el FID no va a detectar nada un órgano fosforado, pero es probablemente que tenga tan baja sensibilidad que no lo pueda detectar en las concentraciones que yo necesito para saber si está como contaminante o no. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final. Para la clase del lunes, acuérdense de generarse un archivo en PowerPoint, en Prezi, el que más les guste a ustedes. Ensayen la clase porque no van a tener más de 10 minutos por tema, de manera que la cosa no se haga demasiado extensa. Y acuerden en darle hincapié a la resolución analítica, a los aspectos analíticos, que es a lo que a nosotros más nos interesa. ¿Está bien? Si tienen alguna Andrés, te hago metodología una analítica, consulta. sí. ¿El horario de exposición es el lunes Es de el 9 a mismo 1? horario de la comisión, porque como había gente que tenía inconvenientes, los chicos de la tarde se les complicaba venir a la mañana, y había algunos de la mañana que por ahí a la tarde tienen otra cosa. Entonces, Claro, porque yo rindo a las 6, por eso, para saber claro, quedarme vos sos de la tranquila. mañana, ¿no? Sí, sí, Listo, entonces vos tendrías que exponer en la comisión de la mañana. Tal perfecto. vez después, porque no sé cuánto tiempo nos va a llegar, no vamos a utilizar las 4 horas de la clase, entonces probablemente si los JTP deciden, les enviarán un mail avisándoles si el horario es justamente las 9 o las 10 o un poquito más tarde, pero el horario de terminación siempre va a ser el horario de la comisión. ¿Mm? Perfecto. Esto en 2 Gracias. horas más o menos está resuelto. ¿Sí? Bueno, y acuérdense lo que yo les decía, si ustedes tienen un método analítico, o una parte de un método analítico, que es muy distinto a lo que nosotros explicamos, traten de dar las pautas para que se entienda ese método analítico, ¿está? Por ejemplo, pongamos que ustedes eligen un método de preparación de muestra que no es parecido al que nosotros vimos. Entonces está perfecto que lo elijan, pero tienen que explicar el fundamento de ese medio de preparación, de esa forma de preparación de muestra. O si por ahí eligen algún método analítico que no es exactamente el mismo que nosotros explicamos, también expliquen el fundamento. Por ahí hay algunos que pueden elegir, qué sé yo, alguna titulación, pero seguramente no va a ser una simple titulación de como Piedhal o alguna que nosotros hayamos visto. Va a tener, entonces, expliquen el fundamento de esa determinación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, lo que a nosotros nos pone locos es que ustedes agarren la información y hagan copy y paste y no tengan idea de lo que quiere decir cada una de las cosas que pusieron en la diapositiva. Toda la información que ustedes pongan la tienen que entender y la tienen que saber explicar. Si no la entienden o la explican, mejor no la pongan, porque si no, eso a nosotros nos pone bastante mal y nos predispone bastante mal. La idea no es que ustedes busquen información para nosotros, sino que busquen información y la trabajen ustedes, ¿sí? Muchas veces es como que parece que nosotros le pedimos la información para hacer un trabajo en nosotros, que nos interesa a nosotros, y no es así. La idea es que ustedes encuentren la información necesaria para resolver su problema. Nosotros con esa información le vamos a poner el aprobado o el desaprobado. De eso más no vamos a hacer. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es entender de qué nos están hablando y hablar en un idioma que a esta altura ya les debe resultar familiar, porque ya terminaron de cursar toda la materia. Entonces, en base a eso, es como que estamos viendo si ustedes logran integrar todos los conceptos que vimos hasta acá. No sé si tienen alguna otra cosa que comentar o algo más que quieran ver. No, yo por mí no. Bueno,